menos. Lo esperamos en Carnicería La Lucha y Chacinería Costa Azul. Parada 15, Calles del Mar y Suderoy. Abierto todos los días en horario continuo. Teléfono 4479-9492. En La Pedrera, Supermercado Canopus en Avenida Principal. Espacio publicitario. En la mañana en cadena. Entrevista Central. Entrevista Central. De primera mano. Información destacada. Estamos en las 11 de la mañana con 13 minutos en todo el país, señoras y señores. Vamos a hablar del territorio del poder que llega a Rocha. Se trata de una actividad que va a tener a Leonardo Sbaraglia y a Fernando Tarrés, que está del otro lado de la línea telefónica, el compositor, para hablar con nosotros de lo que va a estar sucediendo, no solamente en Rocha, sino a lo largo de todo el país, en diferentes puntos. Fernando, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por llamar y por querer conversar sobre este proyecto. Contame un poco, ¿cómo se da tu llegada, tu vínculo con Leonardo y de alguna manera cómo empiezan a desarrollar el territorio del poder? Bueno, venimos haciendo la obra hace creo que algo así como 4 años. Es una obra muy, muy interesante, muy intensa, y la temática, por tratarse de algo absolutamente atemporal y que transversalmente nos atraviesa a todos, hemos venido haciendo básicamente en Argentina y en distintos países de Latinoamérica. Originalmente hay un centro cultural que se creó lo creó Kirchner en el 2003, 2004, que se llama Centro Cultural para la Memoria, y está situado donde fue la Escuela de la Armada Argentina, que fue uno de los campos de detención ilegal más grandes que hubo durante la dictadura. Entonces, bueno, es un lugar muy emblemático y simbólico. Ellos me convocan a mí, este centro cultural, un poco antes de conocerlo a Leo, para hacer un proyecto que mezclaba literatura y música. Les gustó el resultado, me convocaron para hacer otro proyecto similar, les gustó el resultado, y ahí me convocan para hacer algo a partir de textos de un escritor argentino que se llama Rodolfo Walsh, que fue un periodista, escritor también muy emblemático de los tiempos duros de la Argentina en la década del 70. Y ahí es que me proponen trabajar con Leo, a quien yo no conocía y él tampoco me conocía a mí, y bueno, además del excelente resultado artístico que tuvo ese encuentro, surgió una amistad muy llana, muy franca, muy inmediata, un entendimiento artístico, y la obra era muy bonita. Comenzamos a hacer eso, y al ver el potencial que tenía el formato, que estábamos de alguna manera, no sé si inventando, pero desarrollando, que es bastante particular, ya después te voy a contar, sí. Decidimos escribir una obra conjuntamente, pero ya pensando en la potencialidad del medio de expresión que significaba este formato que estábamos desarrollando. Y así es como nace El Territorio del Poder. Una obra que además, a lo largo de estos 4 años que te cuento, la hemos venido haciendo, ha ido mutando. Una obra que ha ido como creciendo, porque ha ido creciendo en nosotros, porque nosotros hemos llegado a entender más en profundidad todas las aristas que la obra, los textos y el tema tiene, y también porque uno va permeando la experiencia de la devolución que recibe del público. No te hablo de la devolución solo a nivel conversacional, no sé, claro, alguien que te hace un comentario, sino la devolución energética que vos recibís cuando estás en el escenario. Así que nada, ha sido un proceso realmente hermoso, muy constructivo, muy creativo, muy formativo, la verdad. Esto es como andar en bicicleta, ¿no? Uno empieza con las rueditas y después se larga solo y sin las rueditas. Y supongo que les debe pasar un poco eso, esa metáfora se debe dar, ¿no? Es decir, a medida que la obra va avanzando, uno va desarrollándose y va mejorando, sin lugar a dudas, su performance, ¿no? Es un poco lo que les está pasando a ustedes. No solo desde el performático, digo, eso como artistas, sí, obviamente, porque es como toda actividad performática que vas dominando mejor a medida que la transitas, pero además hay otra cosa, y es como si fuera un proceso de revelación, casi como cuando estás en soledad componiendo, o para un escritor escribiendo, lo que sea, que es cómo vas vos mismo, a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta de cuánto más grande es el territorio sobre el que estás avanzando. Entonces es como cuando andás en auto y el horizonte se va alejando. Sí. Entonces digo, en realidad vas avanzando, pero también
te vas dando cuenta de la inmensidad del territorio que tenés a explorar. Así que por eso te digo, es muy rico y está muy vivo, porque no es que vas acercándote a un final. Claro. Es como que vas, es como un árbol, ¿no? Crece para arriba y crece para abajo al mismo tiempo. Claro. Así que por eso te digo, es un proceso, no muchas veces, yo por lo menos no muchas veces he tenido situaciones artísticas en donde ese proceso, que sí, por supuesto, todo artista vive en soledad cuando, como te digo, compones, escribís, filmás o lo que sea, Sí. no muchas veces podés verlo tan claramente cuando laburás con otros. Claro. Y en este caso sí, el tiempo ha permitido que uno tome una distancia, que yo recuerdo exactamente lo que sentía por la obra y desde la obra al comienzo, y es muy lindo ver cómo eso va mutando y se va resignificando y va haciendo otras cosas en vos, y con suerte también en los otros, ¿no? Para quienes no te conocen, Fernando, vos sos cordobés, lindo lugar ahí, vienen muchos cordobeses acá a La Paloma, no sé si has venido alguna vez. Sí, de hecho, mira, ayer estuve en Córdoba por otro tema, Sí. tuve una reunión con un amigo y volví en auto con alguien que la semana pasada había estado veraneando en Uruguay, Mirá un qué amigo. increíble. Y sí, nada, bueno, ustedes tienen un país muy hermoso, una costa muy hermosa, y a todos nosotros nos gusta ir para allá siempre. Dicen que comenzaste a los 14 años, ¿es así o fue mucho? Yo siempre digo que los músicos empiezan desde la panza de la madre, ¿no? Más allá de que... Vaya a saber, ¿no? Supongo. Pero... a los 11 yo ya estaba empezando a estudiar, y ya a los 14 o los 15 tenía claro que me gustaba mucho y que quería ser músico, Claro. sin tener una clara noción de qué significaba eso en el sentido de qué implica vivir como músico. Después te vas dando cuenta que en realidad el tema no es la música, sino el arte en general, Claro. y que lo que va a asignar tu vida tiene que ver con eso, con los procesos creativos y constructivos, y que eso te va a acompañar toda la vida. Ahí empecé, después, bueno, estaba yendo a la escuela, estudié en Córdoba, después me fui a vivir a Estados Unidos muchos años, primero a estudiar y después ya me quedé trabajando, y después volví a la Argentina, donde me encontré con un panorama interesante. Era el comienzo del nuevo milenio, básicamente, en el Claro. 2001, que fue un momento muy crítico aquí, Sí. en Argentina, a nivel económico, También político. en Uruguay, sí. Exactamente, Nos tocó tocar los dos. una crisis regional importante, y la apertura a todos estos nuevos caminos que se dieron durante casi una década y media. Entonces, en ese tiempo encontré como un territorio muy fértil, muy devastado a nivel afectivo y económico y político, pero también muy ávido de nuevas cosas. Y ahí viví procesos muy lindos, no solo como músico, como artista, sino también como gestor y como partícipe, ¿no? de un proceso constructivo. Fundé un sello discográfico que nucleó a artistas muy interesantes. Esos artistas, a su vez, al estar nucleados, empezaron a generar obra, así que fue un proceso muy, muy lindo. Eso estuvo hasta el 2011. Y más o menos ahí, al poquito tiempo, comencé a trabajar con Leo y por primera vez a trabajar con la palabra. Yo hasta ahí solo había hecho algunos discos, claro, con cantantes. Sí, claro, música instrumental y unos 4 o 5 discos, proyectos propios con cantantes, donde ya empezaba a entender el poder de convocante y el poder significante de la palabra. Ya cuando pasás a textos directamente, abrís la puerta a toda otra dimensión. Así que es muy rico para mí el proceso también en ese sentido, ¿no? Claro. Pasar de algo tan abstracto como la música a algo tan concreto como la palabra. ¿Cuánto te aportó estar en Estados Unidos, estar en Nueva York, estar en Manhattan, por ejemplo, y ir a una de las escuelas más importantes del mundo, ¿no? En cuanto a la música? ¿Cuánto te aportó a vos como artista? Mucho, creo que me aportó muchísimo, como a cualquiera que tiene esa suerte de asistir a esas escuelas, mucho conocimiento, pero creo que lo que en definitiva hoy, mirándolo hacia atrás, lo que más te aporta distanciarte de tu lugar es una perspectiva y una capacidad de lectura que me parece que una vez que adquirís ya queda como dentro de tus procesos cotidianos, ¿entiendes? O sea, aprendes a mirar las cosas desde ángulos que creo, si no vivís ese proceso, no desarrollas esos métodos de mirarla. Es como que te abre la cabeza, quizás. Sí, absolutamente. Te da la posibilidad de mirar a una misma situación, un mismo objeto, un mismo vínculo, un poco como desde adentro y desde afuera, desde cerca y desde lejos. Y eso creo que
opera cambios que ni uno mismo sabe todo lo que quieren decir, pero sí olés o intuís que nada, que te transformaron en otra persona. O sea que así fue una parte muy importante de la vida. Y después lo específico, digo, es un país muy potente artísticamente y muy potente comercialmente. Claro. Entonces, el mercado de la música le permite a los músicos desarrollar cosas que en nuestros países, aún con el mismo talento, sería muy difícil de desarrollar. Entonces terminas tocando en escenarios al lado de gente que vos cuando vivías acá mirabas como algo inalcanzable, ¿no? Claro. Y de pronto nada, sos parte de eso. Y eso definitivamente es algo muy agradable y muy como algo que te llena mucho espiritualmente. Fernando, has trabajado para artistas como Rubén Blades, Tito Puente. Hablar de esas figuras es hablar también de lo que es tu carrera, de lo que ha sido tu trabajo, de lo que te ha premiado la vida, ¿no? Por todo ese esfuerzo que mencionabas, dejar atrás tu Córdoba natal, jugártela por lo que amás, que es la música, y bueno, capacitarte. Qué importante es esto, ¿no? De luchar por un sueño. Qué importante es a veces jugársela y capacitarse para llegar quizás a lugares donde a veces uno no se imagina que puede llegar. Sí, a eso me refería recién cuando te digo, de pronto estás en situaciones en donde claro. Ni siquiera podrías haber pensado, porque tu manera de pensar antes de abordar esos procesos es una, y cuando estás adentro te das cuenta que todo aquello que vos calculabas estaban basadas en ecuaciones erróneas, ¿entiendes? Claro. Digo, es como yo te digo, bueno, ¿y cuáles van a ser las dificultades si te vas a vivir en Noruega? Y bueno, las que vos calcules desde Uruguay seguramente no van a pasarle ni cerca. Claro. Entonces, ese proceso que es medio como que te va pegando en la cara, es muy enriquecedor en el momento, y hoy, mirado a la distancia, decís nada, qué afortunado que las cosas salieron como salieron, ¿no? ¿Qué va a ver el por ahí espectador de esta obra que realizan junto a Leo Sbaraglia en Rocha, el Territorio del Poder, que se va a estar presentando por acá el 8 de marzo, dentro de 7 días nada más, en una semana, en el Teatro 25 de Mayo? Ya algo adelantaste, pero yo voy como espectador, ¿y con qué me voy a encontrar? ¿Con qué escena me voy a encontrar, Fernando? Te vas a encontrar con algo que creo primero te va a descolocar sutilmente, probablemente te incomode un poquito también sutilmente, y al cabo de apenas unos minutitos probablemente ya te haya tragado, o sea, ya estés como en medio, completamente absorbido por una situación bastante envolvente. Físicamente lo que vas a ver es una escena muy muy simple, que se parecería más o menos a una película en una gran pantalla que está en el fondo, de donde el actor que va a contarte lo que pasa en esta película está afuera de la pantalla. Sería como un verdadero 3D. Tremendo. En donde estás viendo una película en donde el protagonista en realidad no está en la pantalla, sino adelante de la pantalla y en vivo. Y hay 3 músicos que estamos generando la música para toda esta película rara en 3D en tiempo real. A lo largo de esa película, el actor va a jugar un poco, va a entrar y a salir continuamente de la ficción a la realidad, y del personaje a alguien que te está contando en tercera persona. Por momentos Leo va a ser el personaje de la historia que te está contando, y por momentos Leo va a ser un tipo que te está contando una historia. Y esas historias son historias de gente común, pero que está en un momento, o sea, la foto de que cada historia te cuenta es esa persona absolutamente común como vos o yo, en un momento absolutamente extraordinario, no común de su vida. Esas situaciones tienen que ver con situaciones muchas veces de opresión o de cautiverio, etcétera, etcétera, y a lo largo de esos relatos vos vas viendo distintas maneras en las que el poder en general, va operando sobre nosotros, cómo nos va transformando, cómo coacciona sobre nosotros, incluso en situaciones cotidianas que a veces hasta parecen gentiles en la vida cotidiana, y cuando escarbas un poquito te das cuenta que tiene una esencia un poco más compleja y oscura. Y mientras la obra te va, digamos, así como te dije lo del árbol, ¿no?, que crece para abajo y para arriba, las raíces y las hojas, mientras la obra ahonda en un costado, si se quiere, oscuro, también va abriendo una especie de
de tangente hacia un lugar luminoso, una suerte de propuesta alternativa, ¿no? Como, bueno, esto es lo que pasa, pero también esto es lo que nosotros podemos construir. Y entonces mientras te va mostrando la profundidad de la oscuridad, también te va mostrando la potencialidad de la luz. Entonces es muy, muy, muy profundo lo que pasa. Al mismo tiempo, como la obra tiene estas multidimensiones, sonoras y visuales y demás, y leo que es tremendo en papel, creo que cada persona que va a ver la obra, si bien se lleva una idea general similar y claramente entiende un mismo argumento, ve una película distinta, porque los sentidos están un poquito como, casi te diría, sobreexpuestos, ¿no? O sea, hay un montón de información visual, un montón de información sonora, un montón de texto y un montón de emoción, todo ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, vos vas agarrando más o menos lo que podés. Entonces, probablemente la persona que esté sentada al lado tuyo tenga vivencias muy diferentes a las tuyas. Y a su vez, de noche a noche, como hay muchísima improvisación de nuestra parte, de noche a noche la obra muta mucho, ¿no? O sea, claro, los textos son los mismos, pero la manera en la que esos textos terminan ocurriendo es muy distinto. Lo cual hace que tenemos gente que ha visto, de 4, 5, claro, 6 veces la obra y se emociona todas de distintas maneras. Eso te iba y al mismo tiempo nos tiene a nosotros también en puntitas de pie, ¿no? Porque nosotros mismos no sabemos enteramente lo que va a pasar. Claro. Y eso hace que, por eso ha podido durar tanto también el proyecto, ¿no? Porque es frescura continua, o sea, cada noche es una nueva experiencia. ¿Cómo se da esa oportunidad de traerla a Uruguay y no solamente traerla a Uruguay y a Montevideo, que capaz que es la capital, donde muchas veces se centra todo, sino que, bueno, traerla al interior del país, porque también eso implica cierto compromiso, ¿no? Con los departamentos, con el interior del Uruguay. Mira, ahí hay un tema que es fundamental. Ahí quien tiene que ver es una persona a quien yo no conozco en persona, pero que me parece a priori una persona encantadora, no solo por el trato que tiene con nosotros, sino por su idea y su postura ideológica, cultural de cara a su propio país, que es Ana de Rogatis, sí, que se está jugando un partidazo justamente en romper una estructura comercial característica de nuestros países, de Uruguay más fuerte que Argentina, porque Argentina tiene, bueno, este monstruo que es Buenos Aires y después al menos un número de ciudades relativamente grandes. Uruguay, siendo un país más pequeño, es mucho más complejo comercialmente hacer lo que ella está haciendo, que es armar un entretejido donde realmente hay una vocación de construcción de país y de construcción de modelo cultural, ¿no? Justamente que no sea que las cosas van a Montevideo y el que quiera que viaje a verlas. Claro, es cierto. Por otro lado, no es lo mismo ver una obra, sobre todo una obra como esta, creo que ninguna obra, pero particularmente una como esta, no es lo mismo que vos vayas a Montevideo a un teatro que no te pertenece a ver algo, a que vos tengas una experiencia afectiva y emotiva, artística en tu barrio, en tu ciudad, en tu... ¿no? Tiene otro significado y me parece que eso es valiosísimo. Fernando, te quiero agradecer por este momento que nos has regalado aquí en la radio, por estos minutos. Realmente lo disfrutamos mucho, te esperamos por acá por Roche. Bueno, ojalá que en algún otro momento puedas venir también como turista, ¿no? Ya que tenés tantos amigos cordobeses que han llegado acá a Rocha. Absolutamente, va a ser un gusto. Por lo pronto estamos muy deseosos de ir. Rocha es la primera fecha que vamos a hacer en Uruguay, o sea que va a tener una energía y una adrenalina muy particular. Va a ser el puntapié inicial, así que espero que todos, ustedes y nosotros, tengamos un momento único juntos. Claro que sí. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y que sea un gran comienzo, un buen puntapié inicial, mezclando un poco el fútbol que nos gusta con tanto. El fútbol, ojalá tanto para nosotros como para ustedes. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Dale, lo mismo. Cuídate. Chau, chau. Gracias, chau. La mañana en cadena. La mañana en cadena. 102.1. 102.1. La mañana en cadena. Inicio de espacio publicitario. Llegaron a Aguabá hamacas paraguayas, perezosos en madera y tela, sillas hamacas, sillas, sillones y mesas en PVC y diferentes modelos de sillas para la playa, sombrillas y